dedicados al crecimiento y evolución de la conciencia, conectados al conocimiento cósmico e inteligencias superiores. CEIMPLA te invita a convertirte en líder planetario. Formaciones online de alto nivel al alcance de todos. Escríbenos a ceimplainfo@gmail.com y responderemos todas tus inquietudes. CEIMPLA. Ahora sí se está oyendo. Pero se oye muy bajito, José. Muy bajito. Ok, ahora sí estamos Sí se oye, ahora sí se escucha. Ahora sí se oye, ahí se está oyendo. Perfecto, ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias, José, gracias también a los maestros de luz que nunca nos abandonan. Y que hicieron ahora su intervención para apoyarnos en esta falla técnica, para recuperarnos de esta falla técnica. Bueno, les di la bienvenida, les anuncié el tema, les presentamos el video de CEIMPLA. Ya llevamos más de 10 minutos al aire y no se oía absolutamente nada. Eso lo vamos a tener que cortar después. Y les había anunciado el tema del día de hoy. Déjame apagar esto porque me estoy oyendo dos veces, perdón. Bueno, ni modo. Así son las cosas cuando estamos en vivo. Y les había anunciado que hoy estábamos en esta masterclass sobre presupuesto sin traumas. Vamos a hacer un recorrido por varias técnicas. Bueno, les vamos a explicar primero muy sencillo qué es un presupuesto y vamos a presentarles algunas técnicas bien sencillas y algunas hasta poco tradicionales, diría yo, para hacer un presupuesto, ¿no? Entonces, recuerden decirnos en el chat desde dónde se están conectando, dejarnos también sus preguntas y comentarios y sobre todo compartir este video con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. Les recuerdo una vez más que estamos en vivo, hoy es miércoles 13 de noviembre de 2021 y siempre estamos aquí de 8 a 9 de la noche en vivo todos los miércoles, 8 a 9 de la noche hora del este de los Estados Unidos, por esta ventana con Janet Salvatierra, un espacio que existe porque tu luz ya está allí, yo solo te facilito que la veas y bueno, hoy vamos a cubrir un tema de negocios netamente, aunque yo siempre le doy un enfoque un poquito de crecimiento personal y un enfoque, vamos a decir, integral como me gusta a mí. Entonces vamos a comenzar de una vez con el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es presupuestar o crear un presupuesto. Y es que este es un tema que a veces suena muy duro, es un tema de finanzas, pero sin embargo es un tema de finanzas bien básicas. Lo que pasa es que hay como una especie de, vamos a decir, de desconocimiento, diría yo, popular en cuanto a que el presupuesto es algo muy simple de hacer y que es fundamental para tener unas finanzas saludables, no solamente a nivel de un emprendimiento, de una empresa, sino también a nivel personal. Hoy me voy a atrever a darles algunas recomendaciones también para que puedan hacer un presupuesto a nivel personal, un presupuesto de su casa, un presupuesto de ustedes como empleados, porque esa es la base de, digamos, como les digo, de toda una finanza saludable. Entonces, vamos a hablar de ese tema y que la finanza, o mejor dicho, el presupuesto, es una palabra que le puede sonar a las personas de muchas formas diferentes. Y dígame en el chat, escríbanme allí cómo les suena a ustedes, con qué se conectan cuando hablamos de presupuesto. Por ejemplo, José, cuando te dicen presupuesto, ¿en qué piensas? El orden, ¿Ah? en la contabilidad, deber haber y no hay. Debe haber y no hay. Bueno, efectivamente el presupuesto es un concepto que es como un concepto contable, como un concepto financiero, pero también el tema de presupuestos a veces le pone a la gente o le despierta a la gente o le hace conectarse con diferentes emociones. A mí, por ejemplo, al principio me parecía que era un tema aburridísimo, de esas cosas así como que, ay, qué fastidio, lo tengo que hacer y no me queda más remedio. A otras personas les puede parecer que es una cosa atemorizante hacer un presupuesto. Es como hacerse, no sé, un autoexamen o un examen de sangre con miedo a que le salgan a uno los valores todos malos, todos torcidos, todos fuera de rango. Y entonces mucha gente se aproxima al tema del presupuesto con un poco de, oye, de miedo, de aprehensión, ¿no? Y como les decía,
hay muchas formas de aproximarse al presupuesto y una particular que me encantó y fue una que me encontré en un libro que se llama, bueno, un libro que por cierto les quiero recomendar, ¿no? Que, eh, bueno, de hecho les voy a contar la historia de cómo llegué yo a ese libro. Y resulta que yo escuché en un podcast, yo soy fanática de los podcasts, yo consumo lo que produzco y me gusta escuchar podcasts, también muchos podcasts en inglés y en distintas plataformas. Total que me conseguí un podcast de finanzas personales a una persona, esta es la autora de este libro, cuya frase de respuesta ante la típica pregunta de ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Ella responde nada más y nada menos que rica y relajada. A mí eso me dio muchísima risa. Ella dice que ella, después que hizo las paces con el presupuesto, ella se siente así, rica y relajada, y es lo que ella enseña. De hecho, ella es la autora de un libro que se llama Get Good with Money, o sea que hazte experto con el dinero, y ella se llama Tiffany Agik. Este es un librito muy sencillo, es un bestseller del New York Times, pero que habla precisamente de cómo hacer las paces con el presupuesto desde el punto de vista de lo que es la mentalidad y por supuesto cómo construir un presupuesto. Ella, de hecho la autora tiene su sobrenombre, vamos a decir, artístico, comercial, es la budgetista o la presupuesto una cosa así, presupuestonista, una persona que de alguna manera pues promueve. Ok, bueno, les estaba comentando que entonces esta chica Tiffany es la escritora de este libro Get Good with Money y que ella habla precisamente de que se reconcilió de alguna manera con el tema del presupuesto y ahora es una promotora de lo que es hacer presupuestos tanto a nivel personal como a nivel de las empresas. Y eso me encantó, me pareció súper motivador, porque ella ofrece un enfoque que tal cual reduce el estrés alrededor del tema del presupuesto. Y es que la verdad que crear un presupuesto es algo fundamental, porque te permite priorizar lo que son tus gastos, lo que por supuesto es el manejo de tus ingresos, y esto es súper importante en los momentos de crisis, en los momentos de estrechez económica, en los momentos, como dicen, de vacas flacas, algo como lo que estamos viviendo en estos momentos y que entonces pone como más en el tapete la necesidad de tener o de contar con esta herramienta. Y bueno, se dice fácil hacer un presupuesto, dirás tú, pero bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo realmente se crea un presupuesto? Bueno, lo clásico es hacerlo, por supuesto, con papel y lápiz. Aunque todo el mundo de alguna manera lo tiene en su cabeza. Todo el mundo más o menos sabe, bueno, yo gano tanto y entonces eso me alcanza para pagar la luz, el agua, el teléfono, el colegio de los muchachos y la renta, qué sé yo. Y eso es básicamente de lo que se trata un presupuesto, saber cuáles son los ingresos, cuántos son esos ingresos y cómo reparte esos ingresos en los diversos gastos que tú quieres o debes tener para, bueno, llevar una vida al nivel y en el estilo que tú quieres, ¿no? Entonces tú puedes tener ese presupuesto, como te digo, lo puedes tener en tu cabeza, pero lo ideal es que ese presupuesto, como dice, salga de tu cabeza y lo puedas poner en papel papel en blanco y negro, como dicen, usando papel y lápiz, una hoja de cálculo o inclusive para los más sofisticados, pues aplicaciones en línea que te permiten no solamente llevar el presupuesto, sino también ya llevar pues la contabilidad personal para prepararte, qué sé yo, para los impuestos o por supuesto ya llevar la contabilidad de tu empresa, de tu emprendimiento. Y esta bullenista o esta señora del libro de Get Good with Money les comentaba que te da como muchas opciones para hacer el presupuesto y yo les voy a presentar hoy una que me encantó, se las voy a dar más adelante, bueno, si realmente podemos llegar
a esa parte del programa porque hoy hemos tenido tantas interrupciones que la verdad que no sé si siquiera vamos a poder continuar con la masterclass. Pero bueno, esto lo vamos a tener que editar y les pido disculpas a las personas que se han conectado hoy en vivo, pero realmente ¿Qué necesitas? son fallas fuera ¿Qué de necesitas? nuestro control. Ahorita nada, sigo hablando. Sí, está perfecto, está todo funcionando. Bueno, chéverísimo. Gracias, súper. Bueno, presupuestar te da control, primero que nada, te permite saber exactamente dónde estás parado, ¿no? Y es una forma de, por supuesto, de saber cuándo decirle sí a un sueño. El presupuesto es lo que te va a permitir contestar preguntas como, ¿puedo tomar estas vacaciones? ¿Puedo pagarme esta casa o este carro? ¿Cuándo podría yo hacer este tipo de inversión o cambiar los muebles o comprarme ropa, qué sé yo? Entonces, el presupuesto es, como les digo, una forma de decirle sí a un sueño. Y cuando tú te aproximas a un concepto quizás tan matemático como un presupuesto, porque básicamente el presupuesto es una ecuación matemática, pero si tú la miras como un habilitador de tus sueños, entonces te cambia totalmente la perspectiva, te hace sentir mucho más inspirado. Y a mí personalmente, la verdad que me provocó sentarme tal cual y tomar lápiz y papel o hoja de cálculo para poner en orden, por lo menos mis finanzas personales, ¿no? Y entonces los invito de verdad a mirar de ahora en adelante el presupuesto con esa perspectiva. Te va a permitir contestar a la pregunta, ¿puedo decirle sí a este sueño? Así que, bueno. Aquí, que las mías están hechas ya, ¿no? ¿Perdón? Todas las mías están Excelente. hechas. Todas las mías están hechas. Bueno. No sé si las vas a poder ver, pero es otra cosa. Bueno, entonces vamos a empezar colocándoles aquí la primera imagen, que es la que dice lo que es el concepto, vamos a decir, formal de presupuesto. El presupuesto, y bueno, José me va a ayudar colocando las imágenes allí para que ustedes lo tengan en pantalla y me puedan seguir más fácil. Bueno, el presupuesto es básicamente una foto de el flujo de la corriente de tu dinero. ¿Qué es lo que hace tu dinero? Por dónde ingresa y por dónde sale. Normalmente tú lo llevas, como les decía, en tu cabeza. Tú sabes que entra y más o menos cuánto sale. Pero cuando tú lo pones en una hoja de papel o en una fórmula como la que vas a ver en pantalla, pues es mucho más fácil hacerle seguimiento, saber exactamente en qué estás gastando, saber exactamente incluso cuánto está entrando y por dónde está entrando el dinero, porque parece mentira que, por lo menos a nivel de las empresas, las personas piensan que los dineros o los ingresos vienen solamente a través de las ventas, pero puede venir a través de otros medios, como por ejemplo las afiliaciones, puede incluso venir a través de donaciones o aportes que te haga tu comunidad para que tu emprendimiento avance. Y en el caso de las personas, vamos a decir, naturales o los individuos, también los ingresos no necesariamente son solamente tus salarios o los pagos que reciben por tu trabajo. También puedes tener otros ingresos que provengan de un segundo trabajo o de algunas inversiones. Así que siempre es importante, cuando te tomas la molestia de hacer el presupuesto, vas a poder entender exactamente de dónde viene la plata. Y por supuesto ver cómo fluye o cómo se mueve en un momento determinado en el tiempo, ¿no? Normalmente uno hace un presupuesto a nivel de las casas o a nivel personal con base mensual, porque normalmente uno recibe ingresos mensualmente. Incluso a nivel de las empresas, pues también se puede hacer un presupuesto mensual, pero lo general es que los presupuestos se puedan construir de largo plazo. Para un negocio, por ejemplo, un año completo. Y existen muchísimos formularios en internet, algunos de ellos gratuitos, que tú puedes bajar, descargar y los puedes adoptar o adaptar a tu propia situación. Yo de hecho creé el mío, que es parte de lo que les voy a mostrar hoy. Aunque lo que les voy a mostrar en un ratico es una versión montada para un negocio de actividades para adultos mayores, que bueno.
Tengo la primera. ¿Ah? Está la primera lámina. Está la primera lámina. Ingreso menos gasto. Entonces, en esa primera lámina ya está. Ustedes están viendo ahí lo que es el resumen de un presupuesto. Los ingresos menos los gastos, igual a una ganancia o una pérdida, dependiendo. Comenta que tenemos música de fondo. Ah, sí, está Loki con el hueso ahí, eso, los efectos especiales. No, a lo mejor ni siquiera se escucha, porque este micrófono es una maravilla y filtra todo. Si no se oye el aire acondicionado, a lo mejor ni siquiera se oye el ruido del hueso de Loki. Pero bueno, ya ustedes saben que cualquier cosa que ustedes oigan así que se oye, ese es Loki con su huesito que está por aquí cerca. Bueno, entonces, una versión súper simplificada del presupuesto está allí, que ustedes la están viendo, esa resta. Todos los presupuestos, básicamente, puede ser el presupuesto de personal, el de tu negocio, o incluso el presupuesto nacional, el presupuesto de una fundación. Todos los presupuestos tienen esas tres grandes componentes: ingresos, gastos y la ganancia o pérdida, que no es más que el resultado de la resta de los ingresos menos los gastos. Si la diferencia es positiva, es ganancia. Y de lo contrario, pues cuando los gastos son mayores que los ingresos, hay lo que se llama una pérdida. Entonces, ¿por qué? Porque la resta da un número negativo. Y eso es todo, eso es lo que es un presupuesto. Es una muy sencilla resta. Lo que pasa es que típicamente los ingresos no son una sola celdita, los gastos tampoco son una sola celdita, entonces hay que hacer un poquito más de cuentas. Pero fácil, ¿no? Hasta ahora, muy sencillo. Todo el mundo, toda persona con ingresos debería crear y utilizar un presupuesto, pero eso típicamente no te lo enseñan en la escuela y lo deberían enseñar a los muchachos. Bueno, al menos que yo sepa, no sé hoy en día, pero en mi época no se enseñaba presupuesto en la escuela. Yo de hecho lo aprendí fue en la universidad, y eso porque me tocó programar un sistema de contabilidad, pero y por supuesto luego en la maestría me dieron ya digamos toda la parte completa de lo que era armar un presupuesto, todo lo que era contabilidad, porque estaba haciendo una maestría en negocios. Pero esta sencilla formulita matemática, que es una resta vulgar y corriente, deberían enseñársela a los niños en la escuela. ¿Para qué? Para que en el momento que tengan su primer trabajito, así sea a los 10, 12, 14 años, pues ya ellos aprendan a manejar sus finanzas de una manera correcta, ¿no? Y yo me acuerdo que realmente yo armé mi primer, vamos a decir, presupuesto personal cuando ya estaba trabajando. O sea, ya yo estaba en IBM y yo la llamaba, yo tenía una compañera que todavía hoy en día es mi amiga, yo la llamaba mi asesora financiera, y ella fue la que de alguna manera me motivó a llevar un presupuesto, ¿no? Y para ser honesta, yo no lo llevaba muy juiciosa, solamente hacía un presupuesto o retomaba la práctica de hacer un presupuesto cuando quería hacer una inversión grande. Bueno, y ya luego, más recientemente, en esta reinvención como inmigrante, pues me tocó, por supuesto, no solamente montar presupuesto para mi negocio, también para mi casa. Porque en este país, y sobre todo cuando uno es inmigrante, pues le toca a uno ajustar bastante las finanzas. Díganme si no, díganme en el chat cómo les fue a ustedes con su experiencia migratoria, porque yo sé que muchísimas personas que se conectan a este programa que son como yo, inmigrantes. Díganme cómo les fue, si les tocó hacer un presupuesto, si les pareció diferente la manera de llevar sus finanzas o su presupuesto personal en sus países de origen y ahora en sus países de adopción. Cuéntenos en el chat qué experiencia han tenido ustedes con ese tema de presupuesto y si se han visto como nosotros obligados a hacer un presupuesto y a llevarlo, digamos, a hacerle un seguimiento aquí en este nuevo país. Bueno, retomando la idea, yo les comentaba que estoy basando algunas de las reflexiones y de algunos de los contenidos que estoy creando ahorita o compartiendo con ustedes en el libro de Get Good With Money. Y la autora de este libro
sugiere una forma de hacer un presupuesto que me pareció súper chévere porque es muy creativa. Y ahí viene la lámina siguiente. Es súper práctica y no se hace con Excel. De todos modos, yo les digo, tomen nota y les voy a poner aquí en la lámina, digamos... Esa es la de Rico Macpato. No, la de Rico Macpato no. ¿Ya la pasaste? No, la que viene ahorita es la de cheque 1, cheque 2. Exactamente, la de las 4 cuentas, ¿no? Entonces, en este libro de Get Good With Money, la autora sugiere un presupuesto personal o una forma de construir el presupuesto personal que es muy sencillo. Y básicamente se trata de abrir 4 cuentas, 2 cuentas de cheque y 2 cuentas de ahorro. La cuenta de cheque 1 es una cuenta para que entre dinero, pero que se reserva exclusivamente para gastos en efectivo. Ella recomienda inclusive que sea una cuenta a la cual le asociemos una tarjeta de débito y que preferiblemente la abramos online. ¿Por qué online? Bueno, porque las cuentas online, por lo menos de los bancos online, aquí en los Estados Unidos y en Canadá y en otros sitios, vamos a decir, donde la banca es fuerte, también en México, en Argentina, se pueden abrir cuentas exclusivamente con movimientos en línea. Y esas cuentas por lo general pagan mejores intereses, mayores rendimientos. Entonces, esa primera cuenta de cheque, puedes hacerla una cuenta online. Luego, una cuenta de cheques 2, que es básicamente para pagos. Ahí vas básicamente a residenciar o a automatizar todos los pagos que tú tengas que hacer, que si la electricidad, que si la tarjeta de crédito, que el colegio de los muchachos, bueno, todo lo que tú puedas residenciar, lo residencias ahí o lo automatizas los pagos desde esa cuenta y el resto de las cosas que tengas que pagar, pues lo pagas con cheque. No le saques una tarjeta de débito. A esa cuenta la manejas solamente con cheque. ¿Por qué? Bueno, para facilitarte, o mejor dicho, para complicarte el que gastes la plata sin ton ni son. Para eso tienes la otra cuenta, que es la cuenta de gasto corriente o de gasto cash, que si tiene su tarjeta de débito. Esta no debería tener tarjeta de débito porque esta básicamente es una cuenta para pagar los biles, como dicen aquí en los Estados Unidos. Bueno, y luego hay ahora 2 cuentas de ahorro. Una cuenta número 1, que es una cuenta también en línea, o preferiblemente lo que se llama una cuenta paperless, o sea que solamente puedes mover online, porque les desea pagar mejores intereses. Y en esa cuenta de ahorro 1 es una cuenta, como quien dice, para ahorros de corto plazo o fondo de emergencia inclusive. Y una cuenta de ahorro 2, que puede ser una cuenta de ahorro o una colocación de dinero, que hay, dependiendo del país donde tú vives, pues hay muchísimas colocaciones a plazo fijo, digamos a un corto plazo mediano plazo de 3 meses o de 6 meses, pero la idea es que tengas una segunda cuenta de ahorro, que sea un fondo mucho más de largo plazo para algunas inversiones mayores. O gastos mayores que tú quieras hacer después, qué sé yo, una vacación, de repente comprarte el carro y reúnes para la inicial del automóvil o para el inicial de la casa, la pones en esa cuenta de ahorro de largo plazo. Y en la cuenta de ahorro número 1, pues de repente es para hacerte después un cariñito completo en un spa o qué sé yo. Una cosa un poquito más económica, pero que de repente, bueno, no es un gasto inmediato o de supervivencia, y que entonces lo puedes ir reuniendo en esa primera cuenta de ahorro número 1. Entonces, esa es una forma de hacer un presupuesto con simplemente abriendo 4 cuentas de banco. Y la idea entonces es que tú divides tu ingreso entre esas 4 cuentas. Y si es posible, si te lo permite tu empleador, que ellos te depositen directamente en cada una de las cuentas según una división, un split que tú le vas a dar. O si es tu negocio, tu ingreso lo propio, pues lo organizas ese reparto de dinero en esas 4 cuentas. Entonces, un split que yo siempre, que me parece chévere, es el split
25% en la cuenta de gasto corriente, 60% en la cuenta de los biles y te quedan 5% para la cuenta de ahorro, vamos a decir, de corto plazo, y de repente 10% para la cuenta de ahorro de largo plazo. Esto, por supuesto, en condiciones idóneas donde tú tienes un presupuesto holgado, un presupuesto donde siempre hay ganancias, y esa ganancia para ti básicamente es el que pueda llegar, digamos, dinero a esas dos cuentas de ahorro, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas ese reparto? Básicamente lo que tú vas a hacer es, en primer lugar, listar todos los pagos que tienes que hacer, todos los gastos que tú haces. Y luego, pues, te restas eso de tus ingresos y entonces ya te dice más o menos cuánto tiene que ir en esa cuenta de cheques número 2, que es el de pagarle los biles. Y en función de ese primer porcentaje o ese primer reparto, pues entonces te queda un remanente que vas a poder repartir en la cuenta de gastos en efectivo, que es la cheque 1, y en las dos cuentas de ahorro corto plazo, ahorro 1, y ahorro largo plazo, ahorro 2. Entonces, ahí ya te das cuenta si vives con lo que ganas o necesitas generar más ingresos. Mientras generas más ingresos, o mientras tanto, te puedes ayudarte con el crédito, tarjeta de crédito, por ejemplo, porque, bueno, lamentablemente el fiado, como decíamos nosotros en nuestros países, ya no existe. Así que agarra digamos, esta idea y de repente revisa tus propios números y puedes así determinar, entonces sí, cómo puedes hacer ya un presupuesto muy sencillito solamente con esas 4 cuentas. No necesitas hacer demasiadas matemáticas, simplemente hacer una lista de gastos y de facturas porque tienes que pagar mensualmente, y con base en eso pues repartes el dinero de esas 4 cuentas. Y la idea es que tú crees, como que dice, varias versiones de tu presupuesto. Un par de versiones al menos. Ahí se viene la lámina de los dos muñequitos. Uno que llamamos el presupuesto austero, un presupuesto flaquito, que de hecho en inglés le dicen de hueso pelado, para traducción, o bare bone. Ese es el presupuesto. Ponme la lámina del muñequito, por favor. Eso. Entonces tienes la versión de presupuesto austero, del presupuesto flaquito, y el presupuesto que se llama presupuesto máximo, donde incluyes algunos gastos no esenciales como ropa de moda, salidas nocturnas. Bueno, cada quien sabe cuál es su presupuesto máximo, ¿no? Entonces, la idea de tener esos dos presupuestos es porque tú vas más adelante a hacer un ejercicio precisamente para determinar realmente con cuánto puedes vivir en condiciones extremas, ¿no? Y cuéntenme en el chat, qué cosas se les ocurriría meter en su presupuesto máximo que no estarían en su presupuesto flaquito, en el presupuesto austero. Ya yo les comenté un par de las mías, por ejemplo, el tema de comprarme ropa de marca, o de repente irme a hacer un tratamiento de spa. Eso sería lo que iría en mi presupuesto máximo, y que evidentemente no estaría en mi presupuesto flaquito, porque mi presupuesto austero pues simplemente está comer en casa, o sea, comprar comida para cocinarla, pagar por supuesto todos los gastos de condominio, ¿cómo se dice?, de los servicios públicos, etcétera. Eso es lo que está en el presupuesto flaquito. Entonces cuéntenme ustedes qué cosas le pondrían ustedes al presupuesto máximo y qué cosas dejarían en el presupuesto flaquito. ¿Tenemos algún comentario? No, no hay ningún comentario todavía. Nada. Bueno, continuamos por acá. Voy a quitar esta lámina de... Ya puedes quitar la lámina de los muñequitos. Eso era básicamente para que se acordaran de hacer esos dos presupuestos. El presupuesto como flaquito, que es como el náufrago, un muñequito de palito, y el presupuesto máximo, que ya es, bueno, la vida bollante de Rico McPato. Entonces, bueno, ¿cómo hago entonces para crear el presupuesto bien flaquito? Bueno, es anotar básicamente lo que yo estaría pagando, que es lo que yo haría si solamente ganara
mi sueldo actual. Si yo solamente tuviera mis ingresos actuales. Eso es lo que yo llamo un presupuesto flaquito. Y ahí vas a poner solamente las cosas absolutamente esenciales. Y esa sería entonces una versión de presupuesto que tú usarías en los tiempos de las vacas flacas, en los tiempos de crisis. Bueno, solemos vivir muchos de nosotros en presupuesto máximo, y la cosa chévere de hacer un presupuesto máximo es, como les decía al principio, es una forma de decirle sí a los sueños. Ahí vas a poner todos tus sueños, pero que también te va a permitir tomar decisiones de qué es lo que tú tienes que o puedes reducir o quitar, si es que tienes que hacer, si es que no te queda más remedio. Por eso es que hacer las dos versiones del presupuesto no solamente es divertido, sino que también te permite tomar mejores decisiones, porque puedes comparar realmente qué es lo que es fundamental para ti, qué es lo que realmente, digamos, es lo no negociable en tu presupuesto, cuáles son las inversiones, los gastos. Y, por supuesto, te va a reducir, como les decía yo, el trauma, el drama de presupuesto. Y ¿por qué? Porque básicamente lo que están haciendo es creando escenarios, creando una imagen de que lo que ocurriría si las cosas van maravillosamente o si de repente, bueno, se nos pincha una rueda. Pues, mira el presupuesto flaquito como una especie de llanta de repuesto, como un caucho de repuesto en un automóvil, que vas a sacar única y exclusivamente cuando haga falta. Bueno, ahora les voy a compartir cómo luce un presupuesto. Y ya ahora sí vamos a hacerlo en una hoja de Excel. La primera parte quise hacerlo de una forma que se quiere más simpática y más lúdica, para que ustedes vean que de verdad es algo, pues, el presupuesto es un ejercicio útil y que se puede hacer de una manera bien sencilla y sin mayor experticia matemática. Sin embargo, ahora les voy a mostrar una hoja de cálculo donde está montado un presupuesto ya un poquito más complejo, digamos, en cuanto a la cantidad de elementos de datos que contiene, porque es un presupuesto para un emprendimiento, para un pequeño negocio, que, como les decía, es un negocio de actividades para adultos mayores. Entonces, un negocio que de paso me parece que es súper necesario, pero bueno, es una historia muy larga que no voy a contar en este momento y que se desvía totalmente del tema de presupuesto, pero bueno. Entonces ahora vamos a ponerles la lámina. Ok, la primera, esta es una hoja de cálculo que, bueno, no está en este momento disponible, pero después lo pensé y creo que la voy a poner después disponible en mis recursos gratuitos en el website. Básicamente, entonces tiene 3 pestañas. Una pestaña de resumen, que es la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Sí, la sumaria, que tiene 3 dígitos. Exactamente. Ahí tenemos los 3 elementos fundamentales del presupuesto. El total de ingresos, en este caso hicimos, como es un negocio, es un presupuesto anual, o sea, comprende todos los ingresos y gastos de un año. Entonces, todos los ingresos anuales menos todos los egresos o gastos anuales te da una ganancia o una pérdida. En este caso, de este ejemplo, esos números que están ahí provienen de las otras pestañas, que las vamos a ver ya porque tienen números. Les dejé los números básicamente para que ustedes vean cómo se puede, son ejemplos real con toda la información. Entonces, en este caso, este negocio pues da una ganancia de $100 y pico mil en función de ¿qué? De unos ingresos de $1 millón versus egresos de 900. Exactamente. Bueno, vamos a ver la siguiente pestaña, que es la de ingresos o income en inglés. Entonces, en esta pestaña se está detallando todos los flujos de dinero que ingresan, que entran a este negocio. Como les digo, es un negocio de actividades para adultos mayores. Entonces, allí están detallados todos los ingresos, por ejemplo, dependiendo del tipo de servicio, y ahí están también las cantidades, vamos a decir, de personas que ellos pronostican o que de alguna manera ellos ya tienen inscritos en este negocio, que consumen cada uno, digamos, de los 3 niveles de membresía: el nivel, vamos a decir, full, el nivel intermedio y el nivel light, o
digamos, liviano, que de repente no tienes tantos servicios. O sea, imagínate tú que este es un centro de actividades para adultos mayores, entonces tienen acceso a clases de yoga, tienen acceso a bailoterapia, también a comida, a diferentes servicios. Y entonces, bueno, estas tres modalidades de membresía pues le dan una combinación diferente de servicios, por lo cual ellos pagan esas cantidades semanales que están allí. Luego está, digamos, los ingresos por diferentes actividades extra o adicionales que este negocio le vende a a estas personas, vamos a decir, aparte de la membresía. Entonces tienes actividades especiales, tienes, ¿qué otra cosa estaba ahí? Yo lo tengo abierta. Transporte, Transporte que le puedes ofrecer. pagos retrasados. Y bueno, también cobras por pagos retrasados, por de Re- repente personas que las vienen a buscar y no las vienen a buscar temprano, entonces cobras por retrasos en el retiro de la persona. O sea, hay diferentes como rubros y claro, esto es muy específico de este tipo de negocio. Cada negocio pues sabrá cuáles son los rubros de ingresos que puede crear, pero bueno, básicamente la idea es que veas que no solamente puedes tener ingresos por ventas, que sería la parte de la membresía, sino también por otros servicios, otros productos adicionales que ya quizás no para toda la población, pero sino para una parte de ellos, tú puedes tener. También, tomando en cuenta la naturaleza de este negocio, este es un negocio que puede o que normalmente obtiene aportes y donaciones de terceros. Cuando estás hablando de aportes, estás hablando, por ejemplo, de algún tipo de grant. O sea, un grant es precisamente un aporte de dinero que no tienes que pagar de vuelta, eh, porque en este caso este tipo de centros se consideran tienen impacto social, entonces muchas veces fundaciones o incluso el mismo gobierno les ofrecen ayudas, entonces esos son los aportes, esas ayudas y también donaciones que puedes hacer a través de un crowdfunding o en el caso específico de las beneficencias, que hagas de repente un evento anual de beneficencia y obtengas unos ciertos ingresos adicionales por eso. Entonces, eso es básicamente lo que está en esta hoja de ingresos. Toda esta hoja tiene fórmulas y multiplicaciones y sumas, etcétera, que dan a la final ese gran total de 1 millón y algo de dólares, 1 millón de dólares, ¿no? 1.072.500. Exactamente, de ingresos que genera este negocio en un año. Luego vamos a ver entonces Los gastos, expenses. Ajá, exactamente. La pestaña de gastos o expenses en inglés. Y aquí están detallados, otra vez, en función de la naturaleza de este negocio, los grandes rubros de gastos. Por supuesto, salarios, ese es el rubro de gastos más grande y ahí, entonces ahí están detallados por roles de cada una de las personas que tienes allí en el centro, que es el director, los terapistas, los auxiliares, las personas de administración, la cocina, los de mantenimiento. Ahí están todos los salarios, asumiendo de alguna forma también eh, vamos a decir, el salario por hora, si es que ganan un salario por hora, eso se anualiza y se coloca en estas celditas que están allí, ¿no? Y la cantidad, y fíjense que tienen las diferentes cantidades de personas que están en cada uno de esos roles. Luego están los gastos, vamos a decir, operacionales que tienen que ver ya con los gastos específicos de este tipo de negocios. Entonces tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sóplame la primera, pero no me acuerdo. Actividades, auditoría, Los libros. gastos por actividades, que si de repente tienen que contratar a alguna persona para hacer una actividad especial, qué sé yo, un profesor de, no sé, de risoterapia, si no tienen esa persona, entonces colocan allí, pues o cobran adicional, tienen, perdón, un gasto adicional por esa actividad, por supuesto todo lo que sean certificaciones y también los gastos típicos de papelería, lo que es la parte de suministros, la comida, todas las cosas que necesitan, por supuesto los servicios públicos, teléfono, internet, apoyo profesional, algún servicio profesional externo, como de repente un contador
o algo que les apoye o alguien que les apoye con el desarrollo del negocio. Todos esos gastos están ahí. Un gasto muy importante que se me olvidó en el lado de los salarios es que no solamente se suman los salarios, sino también lo que se llaman los beneficios eventuales, que ya eso dependiendo del país, pues tú tienes que calcularlo de manera diferente. Aquí en los Estados Unidos, básicamente es lo que se llama un seguro de accidentes personales, es el Workers' Compensation, de repente unos pagos por días de enfermedad y que básicamente en un presupuesto se calcula como un porcentaje de los salarios, ¿no? En cada país hay diferentes formas de calcular estos beneficios y bueno, depende de la legislación laboral, pero es importante colocarlos dentro del presupuesto, no solamente salarios, sino también beneficios si es que tienes, por ejemplo, empleados a tiempo completo, si trabajas solamente con contratistas, eh, pero también depende de la naturaleza de tu negocio. Porque cuando trabajas con contratistas, por ejemplo, en este negocio particular de atención a personas mayores, pues ajure porque si tienes que tener un seguro de accidentes personales porque se te puede accidentar algún terapista, alguna de las personas que están trabajando con los abuelitos. Pero bueno, lo importante es que tomes en cuenta esos beneficios adicionales como gastos que tienes que contabilizar en tu presupuesto. Y bueno, ya lo demás son gastos de operación igualitos. Todo está analizado, se suma y ese total que está allí es el mismo que vimos en la hoja inicial o en la pestaña inicial de resumen. Entonces, como te puedes dar cuenta, un presupuesto es muy sencillo. Solamente son tres componentes: ingresos, gastos y la resta de estos dos que son la ganancia o la pérdida. Construir un presupuesto, como les digo, es fundamental para ganar paz mental y, por supuesto, para saber exactamente en cada momento dónde está parado tu negocio. Y bueno, con el presupuesto pasa una cosa interesante que ocurre no solamente con el presupuesto personal, sino también con el presupuesto del negocio, que es lo que yo llamo la posesión. Que es que nos dejamos seducir o poseer por la parte de espejismo que tiene el famoso sueño del inmigrante. Y es que cuando hacemos un presupuesto, nosotros, sobre todo cuando somos inmigrantes, pues llegamos aquí a este país, llegamos de repente con mucha cautela y hacemos un presupuesto flaquito, pero de repente nos empezamos a emocionar y nos empezamos, como digo yo, a embullar con el consumismo del entorno y nos desatamos a gastar. Entonces, es importante que no nos dejemos poseer o seducir por ese espejismo del consumismo y del gasto desenfrenado y que nada mejor que el presupuesto para volvernos a centrar y hacernos entrar en cabeza. Entonces, hay que mirar el presupuesto regularmente, ajustarlo si hace falta y, por supuesto, evitar la culpa si fallas, si te sales de algún momento del presupuesto. ¿Por qué eso puede ocurrir? A ver, Una pregunta. una pregunta. Mila, Ajá, cuando contratamos a alguien, me explico, yo vivo en Canadá. ok. ¿Cómo nos protegemos para saber que esa gente es legal? ¿Cómo los qué? ¿Cómo nos protegemos para saber que esa gente es legal? Oh, bueno, es que dependiendo de la legislación de cada país, tú como empleador puedes o no pedirle, o sea, es legal pedirle a la persona prueba de, vamos a decir, de ciudadanía o de legalidad en un país. Aquí en los Estados Unidos, muchas empresas lo ponen ya inclusive como condición de empleo. Si tú buscas empleo hoy en día en alguno de estos buscadores como Indeed, como Monster, cualquiera de estos buscadores de empleo, vamos a decir, cotidianos, inclusive job postings que colocan en sitios como Craigslist, para buscar de repente obreros de construcción, te están pidiendo o sea, como condición de empleo
O sea, no entres ni siquiera a postular tu candidatura para un empleo si no tienes permiso legal de trabajo en este país. Entonces tú, si de repente, bueno, no sé si es el caso de que tú estés contratando a alguien para tu casa, tú también lo puedes hacer, puedes preguntar, mira, cuál es tu situación legal en este país, quisiera saberlo, o decirlo de entrada, mira, yo simplemente prefiero contratar personas que tienen una situación legal, que tienen un permiso de trabajo establecido o legal en este país. Y si no lo tienes, simplemente no podemos seguir conversando. Y gracias, y de verdad te deseo mucha suerte, Dios te bendiga, y no ha pasado nada. Evidentemente estas cosas, estas prácticas, tienes que hacerlas de una manera muy, como digo yo, muy educada y elegante, porque dependiendo también de la legislación de cada país, aquí en los Estados Unidos así, y me imagino que en Canadá también, tú no puedes de entrada discriminar a una persona, o lo que no puedes hacer realmente es contratarla para después darte cuenta que no tenía papeles y la votas por eso. Eso no lo deberías hacer. Se supone que uno no debe ser discriminado ni por raza, religión, sexo, condición legal, preferencias sexuales, incluso discapacidades físicas. Esas cosas están, vamos a decir, prohibidas por ley. Eso depende también de la legislación de cada país. Pero entonces por eso hoy en día los empleadores, para cuidarse en salud, dicen de entrada, estoy buscando una persona de servicio o de jardinería o de secretaria, favor abstenerse personas que no cuenten con un permiso legal de trabajo en este país. Ok, espero haber contestado la pregunta. Aquí tiene otra pregunta, Milva, A ver. que dice presupuesto, pero ajustar. No entiendo qué quiere decir. No entiendo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, sí, mira, el presupuesto realmente es para ajustarse uno a gastar lo que uno puede gastar y no más, a invertir lo que uno puede invertir y endeudarse lo menos posible. Realmente, y eso es una de las cosas que venía precisamente ahora a comentarles cuando estaba comentándoles o les estaba diciendo qué pasa cuando tú haces tu presupuesto y te das cuenta que simplemente la plata no te alcanza para vivir como quisieras vivir o para pagar todas las cosas que tienes que pagar. Entonces, de alguna manera, tú te puedes al principio sentir culpable porque, bueno, cónchale, estoy en deuda, no supe manejar mis finanzas, fallé, fracasé con este tema del presupuesto, qué hice mal. Bueno, entonces la primera cosa que siempre les digo es, por favor, no se sientan culpables, estamos viviendo momentos complicados, la economía a nivel global está muy complicada y aunque fuera una economía floreciente, simplemente, bueno, tenemos a veces momentos en la vida en que tenemos que vivir un poquito más en austeridad, con mayor austeridad. Entonces, si el presupuesto te dice, mira, no puedes hacer esos gastos, no sé qué, pues para eso precisamente les sugería crear la versión flaquita y la versión máxima dentro de tu presupuesto. La versión austera para los tiempos complicados, la versión máxima para, bueno, cuando ya hay mayores ingresos y mayor capacidad de ahorro, pero lo importante es dejar la culpa y tomar acción. Por ejemplo, si tienes que pedir extensiones de tiempo para pagar o refinanciar una deuda, pues simplemente hazlo, no te dé pena. Es muchísimo mejor llegar a donde un acreedor y decirle, mira, no puedo ahorita en este momento pagar la letra del carro, vamos a ver cómo lo podemos hacer un refinanciamiento, que caer en mora, dañar tu crédito o peor aún, que te quiten el bien, que te saquen de la casa o que te quiten el carro, o qué sé yo. Entonces, en los casos, por supuesto, que se pueda renegociar, pues simplemente hazlo. Y, por supuesto, priorizando siempre los gastos que no son negociables y no se pueden evadir. Por ejemplo, salud. Muy importante, los gastos de salud, para eso hay que tener de repente una póliza de seguros. Eso es fundamental en estos países donde de repente no se cuenta con seguridad social. En aquellos países bendecidos como Canadá, donde hay una seguridad social
que funciona en Inglaterra, en la misma Francia, en España, pues de repente tienes que priorizar la alimentación, pero hay cosas que realmente no son negociables y en el momento en que el presupuesto de alguna manera está deficitario, es decir, hay pérdidas, esos son los gastos, primeros gastos que uno tiene que revisar y ver cómo paga porque esos no son negociables. Cuando es tu negocio lo que de repente está en déficit o en pérdida, pues es importantísimo revisar el tema de los salarios, revisar el tema de cuántas personas tengo, cuántas personas realmente puedo pagar, si esa cantidad de personas afecta o no mi operación, porque de repente, no sé, no voy a ser capaz de estar abierta tantas horas al día o de atender tantos clientes. Ahí tienes que tomar otras previsiones, pero en cualquier caso, bueno, revisar los grandes rubros de gastos es lo primero que se hace cuando uno tiene que ajustar el presupuesto. Y, por supuesto, ayudarse automatizando los pagos, una cosa que siempre se recomienda para hacer un manejo efectivo del presupuesto y no caer en déficit. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno automatiza los pagos, pues simplemente se quita la tentación de gastarse la plata en lo que no es, sino que ya simplemente se está cumpliendo con las obligaciones fundamentales. Entonces, automatizar los pagos de lo que es básico y fundamental y no negociable, que si la comida, que si la luz, que si, no sé, el seguro de vida o el seguro de salud o el seguro de la casa, qué sé yo. Y, por supuesto, vuelvo y les repito, no se sientan culpables si en el momento dado falla el presupuesto, no te juzgues tan duramente y busca un espacio o crea un espacio de repente con una persona, con un grupo que te ayude a entender lo que te pasa, a normalizar lo que te pasa y a corregir de alguna manera los errores financieros y así puedes de repente identificar qué hacer para no vuelvas a caer en déficit y por supuesto evitar la culpa. Y para eso están, por supuesto, personas que son asesores financieros, asesores en impuestos, personas como yo, que soy un coach de negocios, que los puedo apoyar también a desarrollar el presupuesto para sus empresas, sus pequeños negocios. Y en conclusión, busquen ayuda. Si ustedes, como siempre les digo, si ustedes no saben hacer una cosa que hay que hacer, busquen ayuda. Porque la curva de aprendizaje se va a acelerar y probablemente vas a requerir esa ayuda por un tiempo, después tú aprendes a hacerlo por ti mismo y sigues adelante ya con cierta autonomía o hasta solito al 100%. Así que no tengan pena ni temor de buscar ayuda. Y bueno, eso era lo que les traía hoy con esta masterclass sobre el tema de presupuesto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno. No sé si alguien tiene otra pregunta. Bueno, recuerden entonces, si eres un pequeño emprendimiento, quieres revisar tu presupuesto o crear el presupuesto para tu negocio, escríbeme, mándame un mensaje de texto por mis redes sociales, un mensaje privado, o me escribes a info@yasalva.com y podemos explorar cómo te puedo apoyar, trabajamos juntos. Te enseño cómo hacer un presupuesto, creamos un formulario para que tú lo puedas llevar automatizado, facilito, y puedas tener tú mismo o tú misma la capacidad de monitorear tu presupuesto o el presupuesto de tu negocio en el día a día. Y bien, bueno, hoy les quiero además comentar sobre los otros contenidos que tenemos en el canal de YouTube. Recuerden que siempre salimos en vivo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, aquí hora del este de Estados Unidos, y tenemos además dos contenidos educativos, uno en español y otro en inglés, y el tema de estas semanas es 7 hábitos de crecimiento personal para el éxito como emprendedor. Y es un tema muy completo y que me gusta mucho abordar porque en este video van a ver ustedes cómo se integran todos los elementos, tanto racionales como emocionales, en lo que yo llamo la ecuación de vida feliz exitosa, porque recuérdense que el emprendimiento, el negocio no es más que un aspecto de tu vida, pero lograr el éxito, al menos para mí, implica
un enfoque integral, no solamente ganar dinero o alcanzar tus metas profesionales o comerciales, sino también estar en paz contigo, honrando tu esencia y haciendo un servicio de utilidad para el resto de la humanidad. Entonces, en ese video vas a encontrar 7 hábitos de crecimiento personal y todas esas cosas, estoy absolutamente segura que todos esos hábitos les van a aportar para que ustedes puedan crear, como digo yo, su propia ecuación de felicidad y de éxito a nivel personal y profesional. Así que ya saben, lo buscan mañana en Yanis Sabatella TV, salimos en español y el viernes salimos en inglés. Bueno, llegamos al final de este episodio, un poquito complicado, un poquito accidentado. Les pido excusas otra vez a las personas que se conectaron en vivo por los baches del principio, a todos los que están conectados en diferido. Les recuerdo que por favor a todos compartan el video, dejen también sus comentarios si gustan, sus preguntas. Nosotros revisamos absolutamente todas las preguntas, les damos respuesta. Si quieren ya trabajar conmigo en privado, en un caso personal, escríbanme a info@yasalva.com o manden un mensaje en privado por alguna de mis redes sociales. Fundamentalmente Instagram, que es la que estoy viendo más, pero por supuesto por cualquiera de estos medios me pueden contactar. Bueno, muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por haberse conectado, a José por supuesto por haberme asistido como siempre en la producción y en la dirección técnica del episodio, a todas las personas que nos honran todas las semanas con su apoyo, conectándose y con sus preguntas. Un abrazo para Mila, para Idamis. ¿Quién más estaba ahí que dijo su nombre? No me acuerdo. Estuvieron Mila, Iramis, por supuesto Vicky. Gracias. Y Alejandro Prado. Ay, Alejandro Prado, ¿cuál de los dos Alejandro? Alejandro Prado, Jadar. Ay, gracias, primo. Sí, porque yo tengo 2 primos que se llaman Alejandro Prado Sánchez y Alejandro Prado Jata. Bueno, gracias Alejandro. Y espero entonces verlos una vez más aquí el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche, hora del este, por Yanis Sabatella TV, por esta ventana que existe, porque tu luz ya está allí. Yo solo te facilito que la veas. Nos reencontramos entonces. Bendiciones para ustedes y hasta pronto. Chao, chao.